está ya contactado con nosotros y con ustedes también, Glauco Rodríguez, que es el presidente del Colegio Médico del Uruguay, en tiempos de una agenda en materia sanitaria muy fuerte. Nos parece que este diálogo hace mucho, pensamos que este diálogo es más que pertinente. Glauco, bienvenido a TV Ciudad, gracias por la atención. Buenas noches, gracias a ustedes, por favor. A ver, para empezar, ¿no? Y para situar el alcance de alguna manera de la conversación, yo tengo la impresión de que de las distintas instituciones vinculadas con los médicos, las médicas, con la medicina en general, hay una que en los últimos tiempos y en general es muy nombrada, que es el Sindicato Médico del Uruguay como gremial. Del Colegio Médico hablamos mucho, pero no siempre queda tan claro cuál es su alcance. Rápidamente, ¿cómo podemos presentar a la organización que usted preside, nada menos, Glauco? Perfecto. El Colegio Médico del Uruguay es una persona pública no estatal creada por ley, por el Parlamento, que engloba al 100% de los médicos de este país, porque para ejercer la medicina en el territorio nacional es obligatorio por ley estar colegiado. De ahí que es la estructura, la única estructura en el país que nuclea al 100% de los médicos. Eh, Viendo en la página web justamente del colegio la definición que empieza con las primeras palabras que usted pronunció, en un momento se hace especial hincapié en vigilar los aspectos éticos de alguna manera de la profesión. Y eso nos pone a las puertas de un debate que no es nuevo, que me da la impresión de que tiene olas, ¿no? Vuelve con el tiempo y en particular en este año se está desarrollando en Uruguay, por ejemplo, después de una reciente iniciativa parlamentaria que todavía no ha sido considerada del diputado colorado Ope Pasqué, que es el debate acerca de legalizar o no mecanismos como la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. ¿Qué tiene para decir usted desde el Colegio Médico y su rol de presidente de un asunto tan delicado? Bueno, como bien usted manifestó, el Colegio Médico del Uruguay exactamente es el garante del ejercicio de la profesión, de los derechos y los deberes de ambas partes del binomio de la relación asistencial, o sea, de los médicos y de los usuarios también. Vela por garantizar también los derechos de los usuarios. El Código de Ética en nuestro país tiene una peculiaridad muy importante y es que tiene carácter de ley. Es la ley 19.286. Y uno de esos artículos, el artículo 46 al día de hoy vigente, determina que la eutanasia, bueno, no es un procedimiento éticamente correcto y al tener carácter de ley que es ilegal, si bien sumamos que a nivel de la justicia penal, como todos sabemos, la eutanasia no está permitida. Si partiendo de la base de esos conceptos que son importantes dejarlos claros, dado que, como bien usted manifestó, se estaba discutiendo en el Parlamento un proyecto de ley, y por la naturaleza de la institución, que es el Colegio Médico del Uruguay, que no es solo para los médicos, sino también para la población toda, en su carácter de que todos somos usuarios, nos pareció pertinente realizar la conferencia que en estos mismos momentos se está desarrollando, con el propio diputado Ope Pasquet y otros invitados nacionales e internacionales, simplemente para tener una tertulia de intercambio sobre estos temas que, como bien usted decía, son por supuesto siempre temas muy polémicos, ¿no? Bien, queda claro. Si bien Queda claro escuchándolo y viéndolo, Glauco, que es decir, usted marca los límites de la legislación actual, pero de alguna manera también se aprecia apertura para discutir y uno supone que eventualmente para modificar cosas en caso de que se sigan determinados, se cumpla con determinadas condiciones y se respeten y se escuchen diferentes opiniones. tal cual, consideramos que es interesante hacer un debate. Acá hay muchos temas que están relacionados. Uno que es fundamental y me interesa priorizarlo son los cuidados paliativos en el sistema de salud, que está muy relacionado con esto, que en Uruguay se ha venido trabajando mucho. Bueno, existe la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos y muchos colegas han trabajado mucho al respecto y a su vez hay mucho por avanzar. Entonces, lo importante que es, no son las opiniones personales ni de quien habla, ni de quien está promulgando o avalando esta ley, sino que lo importante es el debate entre toda la sociedad, porque acá siempre se está hablando, ya sea por medio de los cuidados paliativos o de otras circunstancias, o de este proyecto de ley que se está manejando ahora, en generar derechos y garantías hacia los usuarios. Entonces, desde ahí nos parece que lo importante es empoderar a la población toda, que la población esté correctamente informada y, como siempre pasa en este tipo de factores o de elementos que muchas veces son polémicos, quizás en algún momento termine en algún plebiscito. De ahí la importancia que la población tenga toda la información para tomar una conducta acorde y objetiva, ¿no?
Cuando usted dice que quizá en algún momento termine en un plebiscito, por ejemplo, o en una convocatoria para que se pronuncie la ciudadanía, ¿usted está yendo al grano, digamos, estableciendo preferencia por ese mecanismo antes que cualquier otro paso que se pueda dar directamente en el Parlamento? Bueno, lo que yo considero me parece que es fundamental, que es la información. Primero que nada, informar a la población de todo el espectro que hay, desde, por un lado, los cuidados paliativos y cómo ganaríamos como usuarios todos en cuanto a la calidad asistencial y quizás en el finalizar de nuestras vidas en una muerte digna, y por el otro extremo la eutanasia. Pero me parece que la clave es que la población esté correctamente informada y no tampoco darle o ponerle algo sobre la mesa quizás ya preparados sin la información correcta. Una vez que toda la población tenga la información correcta, y por eso es que el Colegio Médico del Uruguay hace este debate, porque es la institución que está creada por ley exactamente para esto, para velar por los derechos y los deberes de los usuarios y de los médicos todos, bueno, la población correctamente informada tomará la decisión, ¿no? ¿Está bien o es correcto ver como extremos opuestos a los cuidados paliativos de soluciones como las propuestas por Pasqué en ese proyecto de ley, como la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, o se pueden llegar a ver Bueno, como complementarias? y bueno, me parece que están dentro del espectro de lo que estamos tratando. ¿Y qué es esto? Es, primero, tomar conciencia de un tema filosófico que es fundamental y que como sociedad lo tenemos que tener en cuenta, y que parece obvio, pero a veces no está tan concientizado, y es que somos seres mortales. ¿Y qué digo con esto? Que como seres humanos también debemos prepararnos para lo que hoy o mañana puede ser nuestro final o de nuestros seres queridos. Y bueno, todo esto está relacionado con tener una muerte digna, con no sufrir, con tener una medicina humanizada. Entonces, ¿a qué voy con esto? El generar una buena calidad asistencial y por ende una muerte digna no es solo eutanasia o no es el único término que hay que tener en cuenta. Hay muchos elementos que están relacionados sin ir a la eutanasia y que pueden generar en el concepto de una muerte digna muchos mejores resultados que la eutanasia. Entonces, a esto me refiero, que hay mucho para poner sobre la mesa. Me parece que este va a ser el primero de varios intercambios y tertulias que vamos a desarrollar desde el Colegio Médico del Uruguay. Bueno, tenemos una comisión de bioética que también está trabajando al respecto. Así que bueno, me parece que como institución lo fundamental es eso, informar a la población y poner estos temas sobre la mesa, ¿no? Dejando de lado a los cuidados paliativos que ya se instrumentan en Uruguay, por más que muchas veces se dice que debería extenderse esa prestación, digamos, y pasando a los procedimientos que aparecen en el proyecto de Pasqué, ¿no? La eutanasia, del que habitualmente hablamos, me parece que más que el otro, que es el suicidio médicamente asistido. Técnicamente, ¿cómo los podemos presentar o describir para que la gente menos conocedora entienda de qué hablamos cuando hablamos de esas dos categorías? Bueno, la eutanasia sería mediante determinado tipo de procedimiento, ya sea de fármaco o algo, ante el pedido de una persona consciente y con su capacidad de tomar voluntad sobre sí misma, decide que en determinado momento se le quite la vida. O sea, estamos generando la muerte a pedido activo de la persona, ¿no? Desde ese lado, por eso es que en la mayoría de los países del mundo está prohibida, porque estamos hablando de una especie de generar una muerte, ¿no? Activa, bajo la voluntad de la persona y con determinadas circunstancias, por supuesto. Bueno, pero actualmente tenemos varias leyes, o por ejemplo una que es fundamental, que es la de la voluntad anticipada, Ajá. que se relaciona en que en el caso de que una persona cumpla determinadas características, como una enfermedad irreversible, que no pueda recuperar sus funciones, etcétera, y si la misma dejó una especie de testamento escrito, que vendría a ser esta voluntad anticipada previamente, también no se le seguirían realizando actividades o terapéuticas de niveles terciarios, como por ejemplo estar en un CTI o estar en una asistencia ventilatoria mecánica si el cuadro es irreversible. O sea, quiere decir que Uruguay también ya ha venido avanzando en todos estos temas. Por eso digo que me parece que hay mucho para desarrollar e informar antes de tomar una decisión, que sí la considero que es extrema, por supuesto, porque eutanasia sí, eutanasia no, son decisiones extremas, sobre todo para una población, un país, y que a su vez también pueden generar otras cosas, ¿no? No nos olvidemos que, por ejemplo, si en el caso hipotético que en un escenario se habilite la eutanasia en nuestro país, como pasa en determinados países que ya la tienen habilitadas, se ve un aumento del uso de esta herramienta para el morir
muchas veces en casos de personas que hasta pueden tener cuadros, por ejemplo, como depresión o otras cosas, ¿no? Claro. ¿Y cómo hay que entender el suicidio asistido, que es otra figura que aparece en el proyecto de Pasqué? Bueno, por eso está muy relacionado. Son a veces quizás en maneras semánticas, pero que en el fondo genera lo mismo. La propia la palabra lo está diciendo. Un suicidio que es asistido por un tercero, en este caso un médico o el sistema de la salud, que cumple determinadas formas, por supuesto, y quizás aleja todo el sector ese que tiene el suicidio que normalmente se realiza, ¿no? Por supuesto que en este caso sería controlado en un contexto sanitario, pero bueno, estamos generando lo mismo, estamos haciendo o ayudando a cumplir el deseo y la voluntad de esa persona con finalizar su vida, ¿no? Glauco, le cambio de tema, porque es ineludible la pandemia todavía en el contexto en el que estamos, a nivel nacional, ni que hablar mundial, incluso en la región. Empezando por una mirada bien general, ¿cómo se sigue desde el Colegio Médico la situación actual, la activación de los distintos dispositivos, el cumplimiento de los protocolos en un, digamos, momento en el que da la impresión de que en general hay coincidencias, no sé si decir consensos, pero por lo menos distintas opiniones, no pocas, que dicen que Uruguay viene desarrollando correctamente su estrategia sanitaria? Bueno, por supuesto, los indicadores que Uruguay viene generando a nivel del mundo han demostrado la excelencia en sus resultados. Desde el Colegio Médico Uruguay, desde que comenzó y detectamos el primer caso el viernes 13 de marzo en nuestro país, comenzamos con un rol activo, apoyando y estando a la orden y al servicio de las autoridades sanitarias, que son las que siempre, y sobre todo en estos casos de crisis sanitaria como es esta pandemia, son los que deben, y así lo han hecho, bajar la línea de actuación hacia dónde se debe ir. Bueno, del colegio generamos varios insumos, como fue la capacidad de que los colegiados puedan realizarse los test de COVID si así lo necesitan. Bueno, cumplimos con generar insumos de medidas de bioseguridad, máscara de protección facial, tapaboca para todos los colegiados. Hemos hecho relevamiento por medio de todos los consejeros que tiene el Colegio Médico Uruguay en todo el territorio nacional, hablando con colegas en los diferentes prestadores públicos y privados del Sistema Nacional Integrado de Salud en cuanto al cumplimiento de los protocolos y de las medidas de bioseguridad por parte de las instituciones. O sea que en ese sentido hemos tratado de estar, como siempre, pero en este caso más todavía, activamente y al lado de los médicos y también de los usuarios. Bueno, hemos intercambiado mucho con Alianza de Pacientes, tenido reuniones por Zoom con varios de sus representantes, también para ver esa otra mirada, ¿no? Cómo ven los usuarios todo este cambio que hubo del sistema y esta reconversión sobre gran parte hacia la telemedicina, por ejemplo. ¿Y eso llegó para quedarse o es esperable que si se supera o si se superara esta situación en la que nos encontramos, vuelva a quedar como una herramienta más secundaria como era antes? No, no, yo pienso que la telemedicina vino para quedarse, por supuesto que sí, que como una herramienta o un insumo hacia lo que es la calidad asistencial. Lo presencial en la medicina y en la salud es fundamental, pero esta herramienta también va a generar muchos elementos positivos de lo que hace a la calidad asistencial y a la igualdad o posibilidad de acceso a la asistencia, sobre todo a determinados tipos de especialistas, en lo que hace muchas veces a la diferencia entre lo que es Montevideo y el interior del país. No nos olvidemos que por suerte también se generó la aprobación de la ley de telemedicina en nuestro país, un hito que me parece que también le va a dar un gran impulso a esta herramienta, y bueno, eso nos parece fundamental y un generador también de garantías para los usuarios, ¿no? Volviendo a la mirada hacia la pandemia, ¿dónde piensa que residen esas fortalezas que hacen que Uruguay esté sobrellevando bastante bien, a juzgar por muchas opiniones, la situación? Bien, como siempre esto es multifactorial, pero pienso que sobre todo se actuó de manera muy rápida a partir de aquel primer caso que diagnosticamos a nuestro país por medio de las autoridades sanitarias. Tomaron medidas que tenían que tomar, como fue suspensión de muchas actividades, clases, shoppings, con movilización masiva de personas. Se generaron protocolos a nivel del Ministerio de Salud Pública que se bajaron y se adaptaron rápidamente en todos los prestadores de salud de nuestro país. Ahí tenemos una ventaja competitiva como país, que somos relativamente pequeños en cuanto a superficie y número de habitantes, lo cual nos permite una rápida adaptabilidad y un rápido impacto, por ejemplo, cuando se diagnosticaron determinados casos en determinados lugares. A modo de ejemplo, lo que pasó en Rivera o en la comunidad de San Antonio en Canelones. No bien se diagnosticó un caso, enseguida se hace el nexo epidemiológico, se actuó en el caso de los contactos y se extremaron las medidas.
todo ese tipo, y bueno, y ni que hablar que acá hay un elemento fundamental, que hubo un gran liderazgo de las autoridades sanitarias y de los referentes de salud en nuestro país, y sobre todo y fundamental, un gran acatamiento del cumplimiento de las medidas de protección personal, y que llevó a generar un cambio cultural de las costumbres de las personas, que es uno de los elementos más difíciles de cambiar, sobre todo los hábitos de vida, ¿no? Que rápidamente se adaptaron a esta situación en cuanto a cumplir con las medidas de protección personal, el distanciamiento social, la máxima que seguimos diciendo hasta el día de hoy, que si no es necesario no salgan ni se queden en sus casas. Nos parece que bueno, hubo un buen trabajo en todo lo que hizo la comunicación desde el punto de vista de las autoridades para con toda la población. Y bueno, me parece que un poco de todo eso es lo que nos ha permitido estar de alguna manera, si se quiere, como una especie de burbuja en lo que es el resto del mundo, y sin ir tan lejos, nuestros países hermanos como Brasil o Argentina, ¿no? Glauco Rodríguez, presidente del Colegio Médico del Uruguay, gracias por este rato para TV Ciudad. Un placer a las órdenes, muchas gracias.